El propósito de vida es la intención, el sentido o la finalidad que una persona le otorga a su propia existencia. Cuando hablamos de un propósito de vida, nos estamos refiriendo a aquello que nos motiva a seguir esforzándonos cada día. Algunos podrán pensar que este concepto del propósito es una idea moderna, o una moda, o un capricho de sociedades acomodadas y más bien propia de personas con mucho tiempo libre, o de una generación que no ha hecho la mili y le falta enterarse de qué va esto de la vida. Y sí, pero no. De hecho, el ser humano siempre ha tenido un propósito vital, aunque no siempre ha sido el mismo ni ha tenido la misma forma. La verdad es que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, según iba evolucionando el mundo y nuestra propia biología. Aunque no será hasta aproximadamente los 2 últimos siglos más recientes que la idea de propósito ha tomado caminos distintos y ha sido tratada de una forma ya parecida a la idea que hoy tenemos definida por diferentes autores y podemos ver en diferentes culturas. El propósito, lejos de ser un concepto moderno, es una constante en la experiencia humana. Es una búsqueda que ha acompañado a la humanidad desde siempre, moldeándose con el tiempo y las circunstancias. Ya en la prehistoria, nuestros ancestros tenían un propósito, y era clarísimo: la supervivencia. En aquellos tiempos, vivir en el presente no era una opción, sino una necesidad absoluta. El lujo de pensar en un futuro era un riesgo, una distracción que podía costarles la vida. Cada amanecer era una pelea directa con la muerte, una partida de supervivencia. Y para ser sinceros, no había mucho espacio para filosofar sobre el sentido de la vida cuando tenías un tigre de dientes de sable rondando por ahí. Además, ¿por qué no decirlo? Pensar en el futuro les perturbaba. Ahora, siglos después, seguimos cargando con esa programación de serie, como un software obsoleto que nos impulsa a buscar seguridad por encima de todo. Somos hijos del miedo al riesgo, nietos de la aversión al cambio. Así que no te extrañe que prefieras lo malo conocido antes que lo bueno por conocer. Eso es simplemente tu instinto prehistórico recordándote que lo cómodo y seguro es lo que te mantiene vivo, aunque te mate de aburrimiento. Conforme el ser humano aprende a domar el fuego, a cultivar la tierra y construir imperios, comienza a preguntarse qué pasa cuando todo esto termine. El ser humano ya no se conforma con la vida en la tierra, sino que quiere una vida para toda la eternidad. Quiere dejar huella. ¿O acaso todo el esfuerzo, las guerras, sacrificios son solo para pudrirse en la tumba? No, ¿verdad? Esa pregunta cargada de miedo y esperanza da origen a un propósito vital más complejo: la trascendencia. El obrar en búsqueda de esa trascendencia, esa eternidad para el alma, le proporciona al hombre rectitud, paz y virtud. Y así, cada cultura lo llama a su manera. Pero la finalidad es la misma. Los cristianos actúan para obtener el cielo, los musulmanes el paraíso, los hindús la reencarnación o los budistas la liberación del ciclo del sufrimiento. Distintos nombres, mismos anhelos, pero el patrón se repite: una vida dedicada a un fin donde el alma encuentra su recompensa. La búsqueda de trascendencia es en el fondo lo que mantiene unidos a grupos de personas desde siempre y sigue siendo algo fuerte hasta hoy. ¿Por qué? Porque es ahí donde las religiones encuentran terreno para crecer, llenan ese hueco existencial que a tantos nos da miedo mirar de frente. Las religiones nos dan respuestas, nos brindan consuelo ante lo desconocido y nos ofrecen una especie de mapa para guiarnos en la vida. Al final, la gente sigue recurriendo a ellas porque cuando sientes que todo es incierto, tener algo en lo que creer te da tranquilidad. Las creencias compartidas alivian el peso de pensar que tal vez nada tenga sentido, y eso, en lugar de ser una carga, te hace sentir acompañado. Es como decir: ok, puede que la vida sea un misterio, pero al menos no estoy solo en este viaje. Y todavía hoy lo vemos en esas personas que son creyentes. Especialmente vemos el uso del dogma como propósito en aquellos que, por así decirlo, llevan una vida loca. Entre los que han experimentado el caos o la desesperanza, gente que ha estado enganchada a las drogas. Y, de repente, encuentran un refugio. Un día se entregan a un culto y de la noche a la mañana te dicen que Dios les dio una misión, que les mostró el camino, y te dicen literalmente que Dios les salvó la vida. Lo interesante aquí no es tanto la conversión en sí, sino lo que subyace, el dogma como propósito. Entre la caída del feudalismo y el boom de la era industrial, la humanidad pegó un volantazo de los buenos. Las máquinas empezaron a cambiar el juego.
Las matemáticas ya no eran solo cosa de genios en sótanos polvorientos, y el arte se atrevía a romper moldes. Hasta entonces, el sentido de la vida se basaba en el dogma religioso, la fe, los rituales y esa promesa de que había algo más allá. Pero ese sentido impuesto comenzó a diluirse. El hombre empezó a ver que podía entender el mundo sin permiso divino y que de paso podía encontrar un propósito más personal y aquí en la tierra. Fue un cambio profundo, como un despertar de un coma. De repente, ya no hacía falta un intermediario sagrado para cuestionarse el mundo ni para buscar sentido en él. Las bases de este modelo que durante siglos había sido la guía de la humanidad empezaron a tambalearse. La ciencia, el pensamiento crítico y una visión cada vez más amplia del universo vinieron a desafiar esas creencias que hasta entonces parecían inamovibles, empujando a muchos a buscar algo más allá de los viejos dogmas. Con la capacidad de pensar por sí mismos, los hombres y mujeres de la época se lanzaron hacia un nuevo horizonte: la libertad. Esta idea de libertad, de no estar atados a lo que te dicen que tienes que ser o creer, era una bocanada de aire fresco y, en cierta medida, un acto de rebeldía. Tantas naciones, estados, movimientos vieron la oportunidad de levantar la palabra libertad como un símbolo que acabaron estampándola en sus banderas, himnos y hasta las constituciones, con la esperanza de definir su camino. Porque la libertad no era solo un ideal bonito, era el nuevo propósito de vida. Y con la libertad surgen las ideologías, que no son más que pequeñas guerras de guerrilla de ciertos colectivos contra lo impuesto. No te voy a desgranar la historia de los 3 últimos siglos, pero seguro que eres capaz de identificar colectivos que se han puesto en pie contra lo impuesto, reclamando más libertad para los suyos. Y te daré una pista para detectives torpes. Cualquier cosa relacionada con la izquierda se podría poner debajo de ese paraguas. Y las diferentes causas que defienden se convierten en propósitos para sus seguidores y fuentes de ganancias para los pastores que guían esos rebaños. Lo mismo que ha pasado casi toda la vida con la derecha y la iglesia, pero ahora con la superioridad moral de creer que la ciencia los respalda. Las ideologías, al igual que las religiones, trazan una ruta para vivir. Una forma de vivir que se ve como virtuosa o como la verdad para sus practicantes y como una prisión para sus detractores, ya que en muchas ocasiones te obliga a decir «de ese agua no beberé», cuando la vida tiene más vueltas, más grises y contradicciones de las que cualquier ideología pueda abarcar. Y en el fondo, ese espacio, más allá de las etiquetas, es donde ocurren las cosas que realmente nos transforman. Y sí, las ideologías y religiones son como parches rápidos para el alma. Prometen sentido y dirección, y es tentador agarrarse a ellas cuando nos falta claridad, pero al final no son más que una solución temporal para los que prefieren la comodidad de una respuesta empaquetada antes que enfrentarse al vértigo de descubrir su verdadero propósito. Además, la libertad por sí sola es un arma de doble filo. Sin algo de responsabilidad que le haga contrapeso, ese deseo de ser libre se convierte en un salto al vacío. En lugar de darnos alas sin un mínimo de dirección, la libertad puede llevarnos directos al caos. Y claro, el caos es terreno pantanoso. Cuando se mezcla con la fragilidad humana, se convierte en una especie de remolino de emociones desbocadas, que, en lugar de llenar, acaban consumiendo desde dentro. La tan prometida liberación se transforma en un laberinto, donde perderse resulta más fácil que encontrar sentido. Lo que al principio pinta como la gran liberación del espíritu se convierte en un lastre brutal, como un agujero que nos devora por dentro sin hacer ruido. Es una trampa disfrazada de «¡Ey, sí, tienes el control!». Pero uno, sin rumbo ni propósito, se ahoga en un mar de opciones que nunca terminan de llenar nada. En esta carrera por tapar el hueco que llevamos dentro, nos colgamos de cualquier cosa que nos dé un alivio rápido, como cuando uno se lanza por un helado o una pizza entera para olvidar ese mal día. Queremos que cada nueva dosis de placer, ya sea una compra impulsiva, una salida de fiesta o un me gusta en redes, nos va a llenar, pero es un parche temporal que apenas aguanta. Es como beber agua salada en el desierto. Te quita la sed un momento, pero te deja más seco que antes. Y este rollo de buscar gratificación instantánea, en el fondo, es un intento desesperado de sentir algo que dure, algo real, sentirte que vales por un momento. Pero sin un propósito más fuerte que lo guíe, esa búsqueda rápida solo anestesia.
En lugar de enfrentarnos al vacío, lo disfrazamos de cualquier cosa que esté a mano. Y claro, terminamos atrapados en un ciclo de la primera dosis alivia, pero luego viene el bajón y entonces necesitamos otra y otra y otra y otra. Y cada dosis de placer es como ponerle una tirita a una herida que en realidad necesita cirugía. Vamos de parche en parche, y mientras intentamos escapar de esa angustia, caemos en un ciclo de insatisfacción que nos drena, dejándonos igual de vacíos, y si cabe, más hambrientos de algo que realmente llene. Ahora, cuando esta libertad que tanto perseguimos se cruza con un propósito bien plantado, la cosa cambia. La vida deja de ser un calendario en cuenta regresiva o un mero pasar de días para convertirse en un viaje con dirección. Pero ojo, aquí la responsabilidad es el ancla. Sin un propósito real que te haga vibrar y sin asumir el compromiso de ir a por ello, esa libertad que parece tan deseada se vuelve humo. Y hoy, más que nunca, tener un propósito claro no es un lujo, es casi un salvavidas. Y aunque cada cultura nos la pinta con sus propios colores, todas al final buscan lo mismo: darle a la vida un sentido que te despierte cada mañana con ganas. Sin eso, estamos perdidos.